nosotros siempre el río ha sido una vía de comunicación, pero es que el río también tiene otros conceptos para los pueblos indígenas. Es el acercamiento a nuestro mundo, es la fuente de donde consumimos, la única fuente de agua. Para nosotros el río es algo mucho más superior, donde viven los espíritus de nuestros antepasados y que hay como una comunicación permanente con ellos. Este proyecto de hidrovía amazónica es un proyecto a través del cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quiere hacer que 4 ríos importantes de la selva peruana tengan navegabilidad permanente los 365 días del año. Lo que se quiere hacer es asegurar buenas condiciones, seguras, eficientes para el transporte de carga y pasajeros. Para este objetivo se han planificado ciertas actividades. La primera es lo que se conoce como el dragado en ciertas zonas de los ríos para asegurar que hay una profundidad necesaria y puedan transitar las embarcaciones. Otra actividad es la limpieza de troncos. Otra actividad es el monitoreo del nivel de agua de los ríos, lo que es importante además para que las embarcaciones puedan saber cuánta carga pueden llevar y cuándo pueden salir y cuándo no. Inicialmente nosotros lo que hicimos fue tener algunas reuniones de coordinación con organizaciones indígenas. Básicamente lo que les preocupaba era algunas afectaciones que ellos consideraban podían darse al derecho colectivo de la identidad cultural, al derecho colectivo del territorio y al derecho colectivo de uso de recursos naturales y elecciones de prioridades de desarrollo. En el proceso de consulta tú tienes 7 etapas, porque es un proceso que tiene normas, porque así lo establece la ley y el reglamento. Entre el 2013 y 2014 tuvimos una serie de reuniones con el Ministerio de Transportes para evaluar si había una afectación de los derechos colectivos de los pueblos y al final dio como resultado que el Ministerio de Transporte identificara que se debería hacer un proceso de consulta previa. En un momento identificó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se consulte el estudio de impacto ambiental, mientras que los pueblos indígenas mencionaron que sea lo más previo posible y este previo posible lo identificaron en ese momento con los términos de referencia. Se identifica que lo mejor sería consultar los términos de referencia para la elaboración de ley. La primera fuente que tuvo la identificación fue la base de datos de pueblos del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura nos brindó un listado de comunidades que pertenecen a pueblos indígenas que se encontraban en el área de influencia. En la primera reunión preparatoria presentamos esta información a las organizaciones y ellas las revisaron y validaron o brindaron más información sobre los pueblos. Identificamos a más de 300 comunidades, más de 14 pueblos con una extensión que abarca 2 regiones. Y eso es lo que se presenta en las reuniones preparatorias. Y lo que buscan las reuniones preparatorias es consensuar, en este caso entre el Ministerio de Transporte y las organizaciones, lo que es el plan de consulta, lo que sería la hoja de ruta de lo que va a ser el proceso. Lugares, fechas, cantidad de personas, se definen mejor los roles de cada uno de los actores. Se empleó la participación de intérpretes y traductores de las lenguas originarias de estos pueblos y de esa manera garantizar que la información sobre el proyecto de hidrovía amazónica sea lo suficientemente conocido por todos los actores involucrados en el mismo. En relación en general a la etapa informativa, ya sea a través de talleres u otros mecanismos, lo que hace el Ministerio un poco es trabajar las metodologías, el contenido y trabajar con los expositores para que estos sean de manera intercultural. Nosotros también hemos trabajado con intérpretes que están certificados en el Ministerio de Cultura. Se preparó un glosario de términos y para que ellas también puedan entender algunas palabras técnicas que se hablaba. Los procesos de información era un poco más técnico y esa ha sido nuestra preocupación en llevar todas las informaciones claras, transparentes y completas. Entonces yo tengo que emplear una metodología de hacer llegar, de informar, no directamente como yo he recibido. Hago una comparación para que ellos entiendan de qué estoy hablando. En la evaluación interna se tuvo una articulación entre el equipo de asesores con las organizaciones mismas. Se convocaba a todo el equipo de asesores con las organizaciones indígenas y sus federaciones. El pueblo indígena, su lugar sagrado, donde puede haber pesca, donde no puede hacer ese tipo de actividades, ¿no? Entonces todo era una preocupación, pero sin embargo un proceso de diálogo se fue entendiendo y también proponiendo, ¿no? Sí, mira, estas cosas voy a afectar, pero esta es la alternativa de solución que yo puedo dar como Estado, ¿no? Creo que procesos de buena fe pasan por estos procesos interculturales, ¿no? Respetando su cosmovisión de los pueblos,
pero también tratando de hacer entender qué significa un proyecto, una medida que se va a consultar. Los resultados también que se han tenido hace una suma de esfuerzos de varios sectores, de varias instituciones, ¿no? Realmente de buena fe también, desarrollada en general. Entonces, en la medida de lo posible es que sí procuramos generar también ese diálogo, convocar a ambas partes, ¿no? En ese sentido. En los procesos de diálogo pueden haber acuerdos y desacuerdos. El tema es que si hay algún desacuerdo, cuando el Estado tome la decisión, respete los derechos de los pueblos indígenas. En general, el rol del Ministerio en los procesos de consulta es el brindar asistencia técnica tanto a las entidades promotoras como a los pueblos indígenas. Lo que se tuvo en el proyecto de la hidrovía amazónica es un rol de trabajo constante y permanente con la entidad, ya sea dando asistencia técnica o ayudando a entender el contenido de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Solicitamos la asistencia técnica del Ministerio de Cultura, que nos acompañó desde la primera etapa. Nos han brindado herramientas en la parte previa, antes de ir a los talleres, cuando teníamos que diseñar la metodología, ¿no? La adaptación de los contenidos con un enfoque intercultural. Es un articulador, termina facilitando el diálogo, no solo el diálogo mismo de la etapa de diálogo, sino en los diferentes momentos del proceso termina facilitando el diálogo entre entidad promotora y pueblos indígenas. Es muy importante trabajar desde el inicio con las comunidades para dar esa confianza y llevar sin ningún problema la consulta previa. Efectivamente, uno tiene que demostrar transparencia, flexibilidad, uno tiene que demostrar un compromiso institucional de hacer de que efectivamente muchas de las cosas que acordamos se hagan realidad. Todas las comunidades se preocupan de informarse bien del proyecto, a dónde quiere llegar este proyecto, qué es lo que quiere mejorar. Después, con la información de los entes promotores de este proceso, se fue entendiendo claramente el proceso que se puede dar. Todos esos procesos hemos participado planteando desde la perspectiva de los pueblos indígenas. La presencia de los asesores es importante. Nos ayudan a darle a la decisión de los pueblos indígenas una dirección, o sea, que no trastoque con el orden constitucional. El asesor lo que de alguna manera hace es trata de explicar y dar la información suficiente para que estos pueblos reflexionen y decidan adecuadamente. El derecho a la consulta tiene algunos principios que permiten que se implemente de manera fluida los procesos. En el caso de la hidrovía amazónica, por ejemplo, se utilizó el principio de flexibilidad en varios momentos. Un momento en que nosotros exigíamos porque necesitábamos mejor nivel de información y bueno, también la demostración del Estado de que fue flexible en decir muy bien. Pero así como nosotros los aceptamos, también les decimos que en tantos días terminamos y ahí nos ajustamos en fechas nosotros también y en tiempos. Como fue el Estado, también fuimos nosotros. Lo que nosotros hicimos fue acceder al pedido de las comunidades de ampliar la etapa de diálogo y brindar talleres complementarios. Se brindaron 20 talleres, entre talleres informativos y talleres de evaluación interna. Se amplió la información de acuerdo a lo que nos solicitaban, se amplió el número de participantes de acuerdo a lo que nos solicitaban, todo con miras a poder llegar a un proceso de diálogo, una sesión de diálogo mucho más preparadas, con propuestas más concretas por parte de los pueblos. Lo que hace que un diálogo funcione es que las partes estén en una actitud de escucharse, ambas. Entonces sí es bien importante ciertos espacios, ciertos momentos de flexibilidad en donde se pueden hacer expresa algunas cosas que no están funcionando en ese momento y que las puedes corregir. No esperar al final, sino tratar de corregirlas en ese momento para que llegues a buenos acuerdos. Con relación a la medida, que son los términos de referencia, hay 61 acuerdos. Son acuerdos variados que básicamente lo que hacen es incorporar en cada parte de lo que va a ser el estudio de impacto ambiental alguna preocupación de los pueblos indígenas. En los TDRs hemos introducido que en el estudio de impacto ambiental tienen que participar especialistas indígenas. Vamos a conformar un grupo de trabajo multisectorial que pueda recoger estas demandas, priorizarlas, organizarlas y luego incorporarlas dentro del programa de inversión que pueda tener cada uno de los sectores. Fue una experiencia bastante buena porque nos ha permitido primero entender de la mano del Ministerio de Cultura qué cosa significaba un proceso de consulta previa. El Estado tenía una mirada solamente económica de este proceso y en el camino hemos ido aprendiendo juntos que no solamente es una mirada económica, sino que es una mirada social. Ha sido un proceso en el cual hemos podido ver más allá del proyecto, ver las necesidades que los pueblos indígenas plantean en el proceso. En general,
todos los sectores estamos aprendiendo a cómo implementar el derecho a la consulta previa. Cada parte está aprendiendo un poco a cómo implementarlo, a cómo participar, a cuál es el objetivo del mecanismo. Siempre con la actitud y con la vocación de llegar a acuerdos, siendo flexibles y recogiendo los aportes de las organizaciones, adaptándose a la situación, porque la implementación del derecho implica cambios en la estructura estatal. Tenemos que seguir insistiendo para que el Estado tenga que entender que también los pueblos indígenas tenemos conocimientos, como tiene conocimientos el mundo occidental. Y tiene que haber una confluencia de conocimientos para que podamos hablar de interculturalidad, reconociendo los conocimientos del mundo occidental, pero también reconociendo los conocimientos del mundo indígena.